Hola a todos, de nuevo. Me complace darles las bienvenidas a nuestro seminario web, Reimaginando el turismo en un futuro con menos tráfico aéreo, que es organizado por el Grupo de Trabajo Turismo y Aviación de la red Stay Grounded, Permanecer en la Tierra en su versión en español. Yo soy Daniela, coordinadora de red de Stay Grounded y sobre todo tratando de explorar conceptos de un turismo en línea con la visión de una movilidad social y ecológicamente justa que defiende la red. En los últimos años, la Stay Grounded ha llamado la atención sobre las elevadas emisiones del transporte aéreo, advirtiendo que su rápido crecimiento ha superado al de otros sectores de la economía. Resulta especialmente preocupante que esta contribución desproporcionadamente grande de la aviación al calentamiento global probablemente vaya a empeorar en consonancia con los planes de crecimiento del sector. También nos ha quedado a lo largo de los años claro cómo las distintas estrategias del sector para una supuesta descarbonización son parte de una campaña de lavado verde y, la verdad, una ilusión dado los niveles actuales de tráfico aéreo. Por eso, seguimos afirmando una y otra vez que la forma de reducir la contribución de la aviación para la crisis climática es reducir drásticamente el propio tráfico aéreo, eliminando los viajes en avión con fines no esenciales. Y en ese sentido hemos abogado por una reducción radical de la aviación, siguiendo un proceso de transición justa para los trabajadores del sector. Y asimismo, y dado el aumento del número de turismos que se desplazan en avión y a una creciente promoción del turismo internacional dependiente del transporte aéreo, nos queda evidente que para atajar la crisis climática debemos contrarrestar las trayectorias de crecimiento no solo del sector de la aviación, pero del sector turístico, y por eso extender esta transición, esta transformación justa al turismo. Y esto, como ya habíamos puesto ahí en el texto de anuncio del evento, esto nos plantea nuevos retos y nuevas preguntas, como por ejemplo, cómo podría transformarse el turismo en ese sentido social y ecológicamente justo, cuáles son las narrativas alternativas considerando los diferentes contextos geográficos, la existencia de medios de transporte alternativos, etcétera, y qué significa esa transformación para los países o territorios, especialmente en el sur global, que se han visto empujados a volverse muy dependientes de la actividad turística. Y para ayudarnos en esta reflexión sobre estos temas y buscar respuestas, tenemos con nosotros Giselle Cedaño, Carlos Buch y Ernest Cañada, muchas gracias, que nos presentarán una lectura sobre la interdependencia entre el turismo y la aviación, desde sus contextos geográficos. Nos hablarán de las repercusiones de este tipo de turismo y desde esa base vamos a salir en la búsqueda de visiones alternativas. Giselle nos habla desde República Dominicana. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con especialización en sostenibilidad y gestión de calidad en empresas turísticas, y colabora con Albasud. Carlos se suma desde España, es diseñador y facilitador de talleres y cursos sobre transformación ecosocial. Ha investigado sobre políticas de promoción del turismo internacional en el contexto español y fundado también la cooperativa Viaje a la Sostenibilidad. Y por fin tenemos Ernest, que también nos habla desde España. Es investigador de turismo desde perspectivas críticas, investigador postdoctoral en la Universidad de las Islas Baleares, miembro fundador de Albasud
y miembro experto del Consejo Turismo y Ciudad del Ayuntamiento de Barcelona. A todos los participantes les deseo pues, una buena charla. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en el chat a lo largo de la conversación o pueden hacerlas directamente al final en la ronda de preguntas y comentarios con intervenciones bien cortas. Y pues por ahora le paso la palabra a Neus, que nos guiará en la primera parte de la conversación. Vale, muchas gracias. Bueno, ya Daniela ya me presentó. Muchas gracias a ella, a los ponentes, al equipo técnico que nos está dando soporte con la traducción y las notas y a todos los participantes. Solo muy rápidamente, aprovechando que nuestros ponentes son de Caribe y de España, recordar para quien no los conozca quizás, el modelo de turismo intensivo que se desarrolla en el Caribe, ¿no? El de los resorts, el todo incluido, etcétera, a precios muy bajos. De hecho, fue en su momento, en sus inicios, como la maximización del turismo que había empezado en el Mediterráneo después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los 60s, etcétera, ¿no? Del sol y playa basado en competencia por precios, y un modelo que básicamente se trataba de traer a la gente del norte de Europa a descansar, sin mucha diferenciación entre territorios, etcétera. Entonces eso es lo que se exporta de alguna manera a Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, y es donde más impactos ha tenido a través de, sobre todo, grupos hoteleros y grandes empresas que se trasladan para allá. Entonces, dado muy rápido este contexto que los ponentes van a explicar mucho mejor, pasamos a la primera pregunta. Entonces, nos gustaría empezar un poco sabiendo cuáles han sido las políticas de promoción del turismo internacional en sus países y sobre todo el papel que juega la aviación en esas políticas de promoción. No sé quién quiera empezar. Yo pudiera iniciar. Hola, buenas tardes a todos. Igual extiendo las gracias por invitarme y tenerme aquí. Bueno, yo hablar desde el contexto de República Dominicana y explicarles que como meta país nosotros tenemos la visión de alcanzar la visita de 10 millones de turistas al año y abogamos por un mercado internacional. Entonces, dentro de las políticas del ministerio ha sido un acercamiento a las agencias de viajes, líneas aéreas y turoperadoras para poder promocionar el país y a la vez buscar acuerdos. Y se ha caracterizado por el ministro de Turismo hacer presentaciones a los diferentes mercados que queremos llegar. Por ejemplo, dentro de las últimas presentaciones, estuvieron en diciembre en Canadá, donde se reunieron con 300 turoperadoras, líneas aéreas y conglomerados, presentando el potencial de inversión que tiene el país y a la vez buscar acuerdos para aumentar la frecuencia de vuelos. De hecho, Canadá es el segundo mercado que tenemos de importancia. Bueno, en general es Norteamérica, Estados Unidos en primer lugar y luego Canadá. Y bueno, aquí se llegaron algunos acuerdos con Air Canada Vacation, WestJet Vacation y Sunwing Travel Group. Entre ellos envían al país alrededor de 1 millón de turistas al año, solamente de este país. Y el más reciente fue en Estados Unidos, que aparte del ministro también estuvo el presidente para presentar los nuevos destinos, porque para recibir a esta cantidad de turistas, aparte de aumentar la frecuencia de vuelos y nuevas rutas, también se necesita el desarrollo de nuevas infraestructuras hoteleras. Entonces, los nuevos destinos que se están desarrollando y que presentan en estos road trips o presentaciones están policy in general. We have niches, for example. Como un resurgimiento. Otra de las claves que ha
que les ha ayudado a promocionar el país de manera internacional es la participación en la Feria Internacional de Turismo FITUR, que en la pasada edición tuvimos compromisos de inversiones de entre nuevos hoteles, nuevas infraestructuras y nuevas rutas. Se alcanzó unas inversiones se provee una inversión de unos 3.645 millones de dólares, cifra que ha superado la del año pasado, que fue de unos 2.000 millones de dólares. Entonces, en esta feria se llegaron acuerdos con Iberia de promocionar el país en Europa y aumentar la frecuencia de vuelos de España hacia aquí, República Dominicana. También se han llegado a acuerdos con el Europa, que tiene una nueva ruta aérea desde Nueva York a Santo Domingo, y también se compromete al aumento de frecuencias de vuelos hacia el país. Entonces, todo esto se busca poder llegar a esa meta y a consolidar las visitas internacionales. Y nosotros todos los meses estamos rompiendo récords en llegadas de turistas al país. De hecho, ya el Ministerio de Turismo duplicó o tiene un presupuesto asignado de unos 180 millones de dólares, un 55.7% más que el año anterior, donde la mitad de ese presupuesto está designado para la promoción turística en el exterior de manera internacional y la otra para el fomento del desarrollo de la infraestructura. Y a pesar de que el papel de la aviación es importante, porque a pesar de que el número de turistas que llegan vía cruceros ha aumentado, todavía el 80% de turistas que llegan al país es en un avión. Bueno, hasta ahí. No quería aumentarme o pasarme del tiempo. Lo dejaría hasta ahí. Okay. Muchas gracias. No sé, Carlos, ¿quisieras compartirnos? Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme y creo que es importante reconocer que este tipo de eventos donde se escuchen otro tipo de narrativas que las oficiales o las dominantes es muy importante para generar discursos y un contrapunto que nos permita generar el poder político suficiente como para poder variar, influir en las políticas públicas que respondan de una forma más adecuada a lo que la sociedad demanda y a lo que el planeta puede sostener, ¿no? Bueno, yo no os voy a sorprender mucho si os digo que España es una gran potencia turística. Y esto es así en gran parte porque desde el Estado, ya desde la época franquista, se ha hecho una apuesta muy fuerte por atraer el turismo internacional. A pesar de que España es un país con un gran patrimonio cultural, pues el foco de la oferta de la promoción turística ha estado en el sol y playa, en traer cuantos más turistas mejor. Hasta llegar a los 84, 85 millones que tenemos hoy en día, en un país de 40 y pocos millones de habitantes. Pues siempre se ha querido más en lugar de mejor, ¿no? A pesar de que España es un país bastante grande, pues la oferta se concentra en la costa mediterránea, en las Islas Canarias y en las Islas Baleares. Entonces, realmente, la mayor parte de España no es tan turístico, sino que se concentra en partes muy concretas que están hiperturistificadas, generando un montón de problemas de los que ya hablaremos más adelante. España es uno de los países del mundo, sino el que más invierte en marketing turístico. También ha generado una gran infraestructura turística en la que destacan los aeropuertos. España es un país periférico dentro de Europa y eso ha requerido que para atraer todo este volumen de turistas necesitemos un montón de decenas de aeropuertos que puedan gestionar todas estas entradas, ¿no? Se sigue apostando por el mismo modelo, a pesar de que, como veremos más adelante, la sociedad está empezando a tomar un poco de conciencia de que también esto del turismo tiene impactos negativos. Ha sido como una vaca sagrada
hasta hace nada, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el turismo se acogía favorablemente, ¿no? El turismo traía riqueza, el turismo traía desarrollo, y esto es algo que no se ha cuestionado hasta hace bien poco, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ejemplos de aeropuertos como el de Huesca, que está bien cerca de donde yo vivo, un aeropuerto que se ha hecho básicamente con la intención de atraer a europeos o a ingleses, británicos que vengan a esquiar, y bueno, pues ha fracasado como tantos otros. Una gran inversión turística con el coste de oportunidad que supone, y no se ha conseguido traer ese turismo internacional que por fin nos va a traer la riqueza, ¿no? Entonces siempre se apuesta, se prioriza lo internacional sobre lo local, y bueno, esta ha sido un poquito lo que ha marcado durante las últimas décadas los patrones de promoción turística, y pues sigue siendo así y no ha cambiado demasiado. A pesar de que, como hemos visto, a veces, y luego lo comentaremos, pues la reacción popular hace que se ponga cierto límite a esta apuesta tan ciega hacia este modelo, ¿no? Como hemos visto en la ampliación del aeropuerto de Barcelona, que no ha llegado a darse a pesar de que haya una voluntad política fuerte de hacer esa ampliación para poder atraer más y más turistas, como si Cataluña fuera una región que no tuviera ya suficiente. Y bueno, yo creo que ahí lo podemos dejar aquí de momento. Sí, muchas gracias. De hecho, la siguiente pregunta era lo que estás introduciendo ya. Si nos podríais comentar los impactos sociales, medioambientales de los modelos, tanto el de España como el de República Dominicana, y además de los impactos, que quizás es algo que en las visiones más críticas que han empezado a salir en los últimos años, ¿qué lecciones, qué aprendizajes creéis que este modelo de crecimiento perpetuo que habéis descrito nos deja, ¿no? O sea, nos está dando para proyectar una gestión turística del futuro, una política turística? Igual Ernest quiere aportar algo que todavía no ha dicho nada de la primera pregunta. ¿Cómo? Perdón. Igual Ernest quiere aportar algo. Creo que no, porque si no, como hemos delimitado el tiempo, prefiero saltar a la siguiente pregunta. Vale. Me doy por satisfecho con vuestras respuestas, o sea que ¿no? Poco puedo aportar. Vale, entonces, no sé si Carlos quisieras añadir algo más de los impactos, si prefiere empezar Giselle. Pues puedo seguir yo y luego doy paso a Giselle, ¿parece? Bien, pues como he intentado dibujar antes, digamos que desde el sector público la apuesta sigue bastante intacta, pero desde la sociedad, que antes, hasta hace pocos años, pues aceptaba de forma muy acrítica cualquier tipo de movimiento para promocionar este sector, que se vendía como siempre un sector económico muy dinámico, que repartía la riqueza, que no traía contaminación como se le hacían las fábricas y demás. Pues según se ha ido ahondando y se ha ido profundizando en este modelo, y sumado a fenómenos novedosos como pues, todo lo que es el fenómeno Airbnb, apartamentos turísticos y demás, pues los impactos sociales y ambientales se han hecho cada vez más difíciles de ignorar por el público. Se ha visto claramente cómo se genera inflación turística, cómo se sacrifican el patrimonio natural, lo mejor de nuestro país, poniéndolo al servicio no solamente del turismo, sino de la industria inmobiliaria que va aparejada al turismo, que muchas veces es realmente el objetivo no confesado, que va vinculado al desarrollo del turismo, ¿no? Por ejemplo, con los campos de golf, ¿no? El campo de golf en sí no es lo que genera el dinero, sino todo el desarrollo urbanístico que hay alrededor. Lo mismo pasa con el esquí. Las estaciones de esquí en España son en gran medida públicas porque no son rentables, pero
digamos que todas las ventas de apartamentos que se construyen alrededor, ahí es donde está realmente ese crecimiento económico, que no es tanto un desarrollo, porque una vez se termina, se destruye ese valle y se vende, ¿no? Entonces tenemos tierra agrícola que se ha convertido en tierra urbana, por lo tanto hay mucha gente ha ganado dinero, no necesariamente la gente local. Y bueno, pues todos estos impactos están generando, pues como la gran manifestación contra la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Ahora en Aragón tenemos una gran campaña ecologista contra la unión de estaciones, que viene a aumentar los kilómetros esquiables, que nadie los demandaba, ¿no? No es que faltasen, ni mucho menos, no es que estuvieran ya saturadas las estaciones de esquí, pero con la narrativa de ganar competitividad y crecer, pues se está invirtiendo casi todo el grueso de los fondos europeos Next Generation en ampliar kilómetros esquiables y sacrificando una zona de gran valor ecológico, donde, bueno, pues a mí personalmente me toca mucho porque como aragonés, pues el Pirineo siempre tenemos ahí un vínculo sentimental porque lo hemos visitado desde niños y que, bueno, pues los mejores valles, los últimos valles que quedan sin tocar, se sacrifiquen para una obra innecesaria, pues está generando una reacción en la sociedad que igual unos años antes pues no habría sido posible, ¿no? O sea que, en resumidas cuentas, yo creo que la sociedad está tomando cada vez más conciencia de todos los impactos negativos y ya es más crítica con lo que se le vende desde el sector público, aunque la intención no cambie mucho. Bien, entonces pasaría yo ahora. Okay. Bueno, el desarrollo de esta infraestructura ha causado grandes impactos en el medio ambiente. Aparte de que se han destruido manglares porque se ha desarrollado en la costa, ¿no? Vendemos sol y playa. Recuerdo un caso en específico del 2020 donde salió una foto en la revista Vogue, creo que así es que se pronuncia, de una playa de Samaná, uno de los destinos ya consolidados, que estaba llena de basura. Entonces, un poco la debilidad de la gestión local con la gestión de los residuos sólidos aumenta esta presión cuando hay esta gran cantidad de actividad turística. De que todas las playas en República Dominicana se encuentran así, no, pero de que hay un problema en el manejo de la basura, sí que hay en los destinos. También la problemática del alcantarillado en el país. Ya luego en una de las playas en Boca Chica se hizo un estudio donde uno de los hoteles vierte las aguas negras en el mar, y de hecho ya hay presencia de esas fecales en la playa donde se baña todo el mundo que visita ahí, ¿no? La respuesta del alcalde a esto fue que ninguna persona ha reportado que está enferma porque las aguas están contaminadas. Entonces la lógica para él es que no, de que no están contaminadas. Y salió en los medios que él se baña allí con su familia para justificar. Sin embargo, el estudio ya se había realizado y demostraba lo contrario. Y bueno, nosotros vendemos el sol y la playa, la arena, y nos estamos quedando sin arena en las playas. El mismo ministro de Turismo reconoció esto en una entrevista que le hizo a un periódico local, donde nos estamos quedando sin playas. Actualmente se ha tomado un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo para hacer un estudio y contrarrestar esta situación. Bueno, ahí en la parte ambiental, en la parte social, se ha creado, por ejemplo, en el destino número 1 del país, que es Verón Punta Cana, hay un crecimiento desigual en la población. Entonces, por un lado tenemos el desarrollo de grandes infraestructuras hoteleras, de lujos, villas, y por otro lado, entonces tenemos la otra cara, donde un crecimiento desproporcional de la población y sin planificación urbana ha creado zonas totalmente arabilizadas. Entonces, en este lugar donde hay tanta actividad turística y se mueve tanto dinero y se crea tanto empleo,
encontramos lugares donde todavía hay calles sin asfaltar, donde no tienen un acueducto, donde hay vertederos improvisados, y donde no, ni siquiera tienen un hospital. Y bueno, también la problemática del acceso a las playas. Aquí es común tener playas públicas y playas privadas, a pesar de que por ley, en la Constitución está plasmado que todas las playas, o que todos los dominicanos tenemos derecho al acceso a las playas. Hay una comunidad en específico, la comunidad de Juanillo, que vive a la orilla de las playas, y cuando llega este desarrollo inmobiliario, entonces se mueven de la costa hacia otro lugar, hacia un nuevo lugar que llamaron Nuevo Janillo, porque iba a traer desarrollo y iba a traer empleo. Sin embargo, hoy la comunidad está en pésimas condiciones, y la mayoría de las personas se han ido a otros lugares en busca de mejorar sus vidas. Y la comunidad de Macao, que es una de las pocas playas públicas que quedan, pero como se construyó un nuevo hotel, se quería prohibir el acceso. Sin embargo, ellos se empoderaron, fueron a los diferentes medios de comunicación y lograron que se les siga permitiendo el acceso a la playa, y de hecho ya mejoraron las condiciones para llegar allí. Esos serían los impactos que podría decir a manera así resumida de la actividad. Muchas gracias. Ernest, síguele. Sí, lo primero, gracias por invitarme, por poder participar con vosotros. Yo lo que diría en primer lugar es que la situación que describen tanto Carlos como Giselle de los casos de España y República Dominicana son ejemplos de lo que han supuesto un modelo de desarrollo tan intenso turísticamente. Y desde los años 70 sabemos que esto ocurre en estos términos. Es decir, tenemos un montón de literatura que nos está informando de qué impacto tiene este modelo de desarrollo turístico. Perdón. Dicho esto, sabiendo que la dinámica ha sido planteada en estos términos, yo lo que diría es que fundamentalmente el turismo ha actuado como un mecanismo muy potente de reproducción del capital. Es decir, esta es la base en la cual ha operado, y que para lograrlo ha entrañado, ha comportado procesos de explotación y desposesión que han entrañado múltiples formas de violencia. Y la violencia es estructural en el funcionamiento del turismo. Y esto ha afectado tanto a territorios costeros y rurales como a territorios urbanos, y que en buena medida el principal impacto que ha generado este desarrollo turístico ha sido la pérdida del derecho de la población sobre el territorio. Y esto además se acelera a partir de la crisis global de 2008. La crisis de 2008 fundamentalmente una crisis de acumulación, y lo que implica es cómo el capital puede reproducirse, dónde logra reproducirse. Y una de las áreas en las que encuentra mecanismos es a través del turismo, sobre todo la expansión del turismo urbano. Y esto nos lleva a unas dinámicas de fuerte aceleración de la presencia turística, de la conversión de espacios urbanos en espacios para uso turístico, que generan una enorme crisis de legitimidad y de ruptura del consenso en torno al turismo. Entonces yo diría que en esta dinámica de expansión global, concebida como infinita, lo que se está produciendo es un proceso de aceleración en el consumo de energía, de recursos de todo tipo, y esto conlleva una destrucción del entorno, tanto natural como una fuerte contaminación, que además está contribuyendo fuertemente a la crisis climática. Yo diría que en cualquier debate que intentemos abordar la discusión sobre posibles alternativas, no podemos perder de vista qué significa esto. Es decir, qué significa el turismo en términos hegemónicos bajo el capitalismo. Si no, tenemos el riesgo de que la discusión sobre las posibles alternativas se descontextualicen de lo que hegemónicamente se está produciendo en estos momentos. Gracias. Creo que entonces, hablando un poco ya de los impactos y considerando los impactos que ustedes mencionaron, no solamente pues, medioambientales, sociales y ahora en la crisis climática que ya está impactando los destinos mismos, y también un poco en un periodo post-COVID en que hubo lecciones que la crisis pues, enseñó a los destinos turísticos o a los territorios dependientes del turismo
Yo quería preguntarles si es posible ver señales de un cambio de trayectoria en la visión política de algunos países, si es posible ver un cambio en el debate en la sociedad civil. Empezaría por Giselle, también para hablarnos un poco de lo que representa la actual política de cielos abiertos en República Dominicana, y luego seguiría con Ernest y Carlos pues, en lo que puedan aportar en esa área. Bueno, si hay una nueva trayectoria en la visión política, diría que no. De hecho, la meta de llegar a los 10 millones es una meta que heredamos de la gestión pasada. Y justo donde estamos ahora es donde nos visualizamos, donde queríamos llegar, ¿no? Aquí en el país, ahora lo que se está es incentivando a las líneas aéreas dominicanas. Hay un proyecto de ley para poder eliminar el impuesto del 20%, del 27%, perdón, que pagan para fomentar la aviación civil y así aumentar la competitividad del país a nivel regional y por ende también el aumento de las visitas aéreas. De hecho, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que es por donde entra más de la mitad de los turistas que llegan al país, ya ha anunciado la extensión de su terminal, la Terminal B, que va a conllevar una inversión de unos 80 millones de dólares y que va a movilizar unos 3 millones de turistas solo en esta terminal. Y a pesar de que somos un país que tiene una extensión de unos 48.000 kilómetros cuadrados y ya contamos con 8 aeropuertos internacionales, se está planificando la creación de otro en Pedernales, Cabo Rojo, que es uno de los nuevos destinos que se quiere consolidar en el sur del país. Con esta creación de este aeropuerto y este desarrollo de estas infraestructuras, se quiere lograr el desarrollo de toda la región, porque la región sur es la menos desarrollada que tenemos en el país. Y ya hay vuelos domésticos desde Santo Domingo a Pedernales. Es el único vuelo doméstico interno que tenemos de manera regular en el país y un trayecto en carretera que quizás fuera de 4 o 5 horas, ahora te va a tomar una hora, aumentar la conectividad. Y bueno, entonces para también aumentar ya la visita del mercado internacional, recientemente se firmó un acuerdo de cielos abiertos con Canadá que va a buscar que busca la reducción de los pasajes aéreos, la liberación de las frecuencias aéreas y la integración de nuevas líneas aéreas que para que lleguen y se aumenten las rutas aquí. Lo que se busca es ser competitivos en la reducción de los precios. De hecho, el ministro de Turismo en la entrevista que hablaba anteriormente decía que en una de sus presentaciones que tenía en Estados Unidos, donde hablaban de los diferentes destinos, etcétera, una agencia de viajes de Houston, Texas, le decía que tenía una familia que quería venir a República Dominicana de 10 personas, pero que el vuelo a República Dominicana por persona le salía a $1,500, mientras que para México le salía en $200. Y que por eso ahora nosotros debemos ser más competitivos para poder atraer ese mercado hacia República Dominicana. Y obvio, como Estados Unidos es nuestro principal mercado, ya está en discusión también una política de cielos abiertos con ellos para aumentar las frecuencias, nuevas rutas y alcanzar esta competitividad de precios, ¿no? Y nosotros ya, de hecho, este enero de 2023 superamos el récord del año pasado, del mismo mes, donde vía aérea entraron 674.737 turistas, que representa un aumento de un 27% con respecto al año 2022 y que ya habíamos roto el récord de nuestro mejor año. Y se prevé que esas cifras sigan aumentando. Esa es la visión que se tiene de la autoridad. Y desde la parte social no hay un cuestionamiento. Todo lo que conlleve turismo, desarrollo y creación de empleo está bien. Ese es el discurso que hay en la actualidad.
Sí, yo diría que desde la perspectiva que plantea Giselle, en España están pasando cosas muy parecidas. Es probable que podamos identificar cambios en la sociedad civil, en los movimientos sociales, pero al mismo tiempo, creo que Carlos abordará esta cuestión, pero creo que en los mismos términos que nos planteaba Giselle, en España identificamos cosas muy parecidas en el ámbito de la clase política y empresarial. En primer lugar, yo creo que nos encontramos enfrente de una reacción por parte del sector empresarial que trata de recuperar lo no ganado durante la pandemia y que está reaccionando de una manera muy fuerte, muy dura, muy agresiva. Y esto, de hecho, creo que podríamos hablar de una cierta involución en términos de políticas turísticas. Y esto se está expresando en términos de exigencias a la administración pública de infraestructuras. No en vano hemos tenido toda una discusión en torno a la ampliación del aeropuerto y del puerto en Barcelona, y el debate sigue presente y siguen apareciendo nuevas alternativas. En términos también de promoción, y especialmente de promoción internacional, de fiscalidad y también de políticas laborales favorables al sector empresarial. Y si por una parte hay esta lógica de exigir a la administración pública más tratos de favor, al mismo tiempo lo que vemos es una exigencia de desregulación, de intentar reducir los tímidos intentos que se habían hecho por intentar de alguna manera controlar el sector a partir de la crisis de 2014. 2014 en España representa la crisis de legitimidad, la crisis de consenso en torno a la actividad turística. Y en esos años, en distintos ámbitos, especialmente en el ámbito municipal, hubo intentos de regular. Entonces, lo que hay es una reacción empresarial por intentar que estas tímidas regulaciones tiren para atrás. En lo que sí podemos identificar un cierto cambio en relación al momento previo a la pandemia es que el mismo sector empresarial es consciente de la incertidumbre que hay para seguir extendiendo el modelo. Este modelo de crecimiento infinito en términos de vuelos, etcétera, y de crecimiento turístico. Y al mismo tiempo es consciente de la crisis de legitimidad que esto generó en tiempos pasados. Y de alguna manera hay una reacción ante esto, y lo que se busca es una cierta orientación hacia un turismo de mayor poder adquisitivo. Hay una búsqueda de un turista con mayor capacidad de consumo. Y esto no se dice así, se disfraza del eufemismo de turismo de calidad o de una mayor capacidad de integración en el entorno. Claro, el problema de este planteamiento, que puede sonar incluso, puede ser argumentado en términos de crecimiento, es que tiene dos grandes problemas. El primero es que no hay ricos para todos. Es imposible que esta lógica de crecimiento pueda satisfacer las demandas de todos los territorios. En consecuencia, lo que hay es una creciente competencia descarnada por atraer a estos turistas con mayor poder adquisitivo a ciertos territorios. Y lo que nos encontramos en Europa es muy claro, una dinámica de competencia entre distintas ciudades por atraer a estos turistas con mayores ingresos. Y esto significa, por un lado, más recursos públicos destinados a la atracción de estos sectores, y al mismo tiempo generan mucho más consumo de recursos. Pero el argumento de fondo, que es, bueno, si pones un rico en tu casa vas a tener más distribución de recursos, es que esto no funciona. Es decir, la lógica de garantizar que más poder adquisitivo genere una mejor redistribución social en ningún caso se pone en evidencia. Esto yo recuerdo que lo vi de forma muy clara cuando empecé a trabajar en torno al colectivo de las Kellys en Barcelona, en torno al colectivo que trabaja en la limpieza de las habitaciones, cuando entrevistando a una camarera de piso en uno de los hoteles, uno de estos hoteles de lujo que un turista pagaba 900 euros la noche, ella tenía 22 minutos para limpiar esa habitación y cobraba en aquel momento, 2015, 655 euros al mes. Es decir, este mayor poder adquisitivo no se traducía en una mejor redistribución. Entonces yo creo que en este contexto deberíamos ir con cuidado que discursos que parecen sonar bien en términos de reducción, de crecimiento, etcétera, no estén disfrazando de nuevo un sesgo de clase muy claro de tratar de orientar recursos y políticas públicas hacia el beneficio del sector empresarial de siempre, bajo la lógica de este turismo llamado, entre comillas, de calidad.
Muchas gracias, Ernest. Carlos, no sé si tienes algo que añadir a esta pregunta. Bueno, yo creo que como muchos otros sectores, pues intenta expandirse sin fin, tal como es la naturaleza del sistema económico en el que estamos inmersos. Eso no es una sorpresa para nadie. Claro que, aunque ya sabemos de los límites planetarios desde los años 70, ya entendemos que es imposible la expansión infinita. Ahora es cuando ya estamos empezando a ver las consecuencias de esa expansión también en el turismo, ¿no? Y cómo esos límites planetarios, que en el turismo pueden ser, por ejemplo, pues el cambio climático, el más obvio, ¿no? La falta de estaciones previsibles, o cómo el propio sector turístico ha ido destrozando los lugares, ¿no? Ha ido haciendo que cada vez sean menos atractivos. Entonces ya no se pueden ir un poco más allá, no se pueden ir a un país más exótico, no se pueden ir a ningún otro sitio porque ya hemos llegado a todos los sitios. Ya no hay más sitios a donde irse, ¿no? De hecho, el último sería el espacio, ¿no? Pero obviamente eso no tiene mucho recorrido, ¿no? Entonces, como con tantas otras cosas, ¿no? Nos estamos topando con la realidad, pero tenemos tanta inercia expansiva que desde el imaginario dominante no se concibe otra forma de entender la economía que no sea el crecimiento infinito, ¿no? Entonces, como con el resto de sectores, tenemos que empezar ya a hablar de crecimiento. Tenemos que empezar a hablar de que no siempre más es mejor. Tenemos que hablar de la justicia social, del impacto medioambiental y de una sostenibilidad, si aún significa algo esa palabra, pues que realmente aspire a cubrir las necesidades básicas de la población, tanto en términos de trabajo y de una vida digna, incluso como de unas vacaciones dignas que nos merecemos todos, sin matar la gallina de los huevos de oro, sin destrozar nuestro hogar, el planeta Tierra, que es donde al final tenemos que realizar toda la actividad humana, también la del turismo, ¿no? Gracias. Creo que esa es una buena forma de pasar a la próxima pregunta, ya que nos estamos hablando de varias formas de donde es posible, pues, o que nos motivan a pensar otras formas de turismo. Y esta pregunta sería para Ernest, pues como el impacto de la pandemia, la crisis climática, nos invita, obviamente, con más urgencia a plantearnos otras formas de turismo y organización socioeconómica, pero como ya has sugerido en tus anteriores intervenciones, tú llevas tiempo imaginando alternativas para el sector y por eso quería preguntarte de qué marco partes para plantear las alternativas al modelo turístico dominante, considerando los impactos ambientales, las desigualdades sociales, precariedad laboral, etcétera, del sector turístico, y cómo podemos pensar en el turismo no solo bajo principios de justicia ecológica, en esto no dependiendo del avión, sino también siguiendo principios de justicia social, como ya has mencionado. Te daría la palabra. Gracias, Daniela. Yo diría que esta discusión hay que abordarla desde un primer principio, que es la idea de que el turismo como práctica social es transformable. Es decir, el turismo hegemónicamente sirve como mecanismo de reproducción del capital, pero no es su única forma de desarrollarse. Podríamos imaginar formas de organización turística que no respondieran a las lógicas del capital, de la reproducción del capital. Y de hecho existen y funcionan, aunque sean minoritarias o no hegemónicas. Pero esta es la primera idea, de veces no confundir turismo con capitalismo. Y saber dónde estamos poniendo los problemas. Su transformación necesariamente tiene que producirse en torno a la proximidad. Es inviable el crecimiento ilimitado de la actividad turística como venimos desarrollando las últimas décadas. Pero dicho esto, y si bien la proximidad nos permite reducir la huella ecológica, no es en sí mismo una alternativa, sino más bien un espacio en disputa. Que la proximidad será el terreno en el cual la transformación del turismo
en confrontación de distintas formas de entenderlo y bajo distintos intereses se produzca. Por tanto, no entender el turismo per se, toda actividad turística construida a partir de mercados locales, como una alternativa por sí misma, aunque nos reduzca presión ambiental, sino más bien como un nuevo espacio, un nuevo ámbito de confrontación que vamos a tener que sostener para transformar efectivamente el turismo. ¿Qué potencialidades tiene esta discusión? ¿Qué potencialidades tiene plantear la transformación desde el ámbito de la proximidad? Por supuesto, lo que decíamos antes, es rebajar la presión ecológica de la actividad. Después, permite pensar la transformación de la actividad turística asociada a la dinamización económica y al mantenimiento de puestos de trabajo. Y esto es importante en un contexto de crisis y de incertidumbre, tener claro que las actividades de transformación que propongamos, de transición socioecológica, al mismo tiempo pueden sostener una base material que permita a trabajadores y trabajadores del sector poderse sostener y poder pensar que a lo mejor no es posible mantener las mismas dimensiones en términos de ocupación, pero sí que es posible mantener actividad y construir alianza con estos sectores de trabajadores y trabajadoras, con sindicatos, para repensar este proceso de transformación al cual me referiré con más calma. Creo que también nos permite abordar la discusión de la redistribución geográfica desigual del territorio, es decir, las lógicas del capitalismo a través del turismo han generado espacios de enorme concentración turística y espacios en los cuales prácticamente no hay nada. Entonces el turismo en estos contextos puede aparecer como una actividad que contribuye a la complementariedad, la diversificación de las actividades económicas. El problema no está tanto en la actividad en sí, sino en cómo se gestiona y en esas formas de especializarse. Y creo que finalmente tiene una oportunidad que nos permita discutir sobre el turismo desde una perspectiva política. El turismo es demasiadas veces abordado exclusivamente como un problema de gestión y obviamos dimensiones que tienen que ver con el contexto en el cual se desarrolla y con preguntas éticas, es decir, con la ética de para quién este turismo, bajo qué formas, qué consecuencias tienes, en qué condiciones están las personas que nos atienden. Yo creo que de alguna manera abordar públicamente una discusión sobre la necesidad de transformar un sector tan importante como el turismo implica entrar en un debate político a fondo y pensar alternativas concretas. En nuestro caso, desde Alba Sud, llevamos tiempo reflexionando sobre qué podría significar una apuesta postcapitalista del turismo y cómo hacerla desde la proximidad. Entonces yo creo que, por un lado, esto implica no desertar, como ha hecho la mayoría de la izquierda, en relación a cómo abordar la discusión sobre el turismo. Es decir, sabemos lo que no queremos, pero muy pocas veces sabemos por lo que queremos luchar y en eso nos sitúa en una posición muy difícil para abordar y ganar el debate público. 2, habrá que seguir sosteniendo resistencias al desorden que comporta la actividad turística bajo capitalismo. Y 3, habrá que acompañar y cohesionar alternativas de producción turística, de producción y de consumo que permitan abordar este cambio de enfoque de carácter postcapitalista. Para terminar y haciendo un apunte muy breve, creo que en torno a lo que llamamos un turismo postcapitalista tenemos experiencias construidas fuera del mercado que muy pocas veces son visualizadas, que tienen que ver con este verbo que en México utilizan tan bonito, que es la idea de dominguear, pero la idea de hacer cosas por uno mismo el día de descanso fuera del mercado y que por eso precisamente son tan poco vistas y tan poco visualizadas. Tiene que ver también con alternativas construidas desde la economía social y solidaria e implica fortalecer la economía social y solidaria en estos contextos. Probablemente no en todos los lugares sirva, es decir, no tiene sentido poner un hotel más, aunque sea bajo forma cooperativa, en un lugar como Barcelona, donde cada oferta es un problema más, pero sí que es posible hacerlo fuera de estos marcos donde hay tanta presión turística. Es imprescindible apostar por políticas públicas de turismo social y en el turismo social tenemos los mismos problemas. Tenemos problemas que tienen que ver con, hay quien lo entiende como un nicho de mercado más y hay quienes lo entendemos como la posibilidad de que sectores de población que no pueden acceder a la actividad turística puedan acceder a ella y hacerlo no bajo lógicas de consumo as usual, sino
bajo formas de que permitan desarrollo de capacidades, de pensamiento, de bienestar, de salud, etc. Y fundamentalmente implica repensar la configuración de los espacios urbanos. Es decir, no tiene sentido nuestras áreas metropolitanas tan descontextualizadas y tan separadas del mundo rural. Necesitamos reverdecer nuestras áreas urbanas para poder abordar esta discusión y rebajar al mismo tiempo la presión sobre otras áreas naturales en las cuales con la pandemia lo que hemos visto es que incrementaba de tal manera la presión sobre ellas que les hacía muy difícil su gestión. Entonces creo que de lo que se trata es de pensar el turismo bajo lógicas no capitalistas, y eso implica trabajar a contracorriente, trabajar bajo marcos no hegemónicos, pero apostar claramente por un lado, poner límites al capital y por otro lado, construir, acompañar, fortalecer, dar cohesión a distintas alternativas que ya están en marcha, que están funcionando y que nos ayudan precisamente es entrar en articulación y conexión y que puedan ser reconocidas y reivindicadas como parte de un movimiento popular mucho más amplio. Muchas gracias, Ernest. Creo que eso nos lleva a la última pregunta antes de abrirle la ronda de preguntas y comentarios. Y esta pregunta también parte un poco de la idea de que cuando abogamos por una disminución o una reducción drástica de... Perdón, es que mi compu está con problemas. Pero cuando abogamos por una disminución de la aviación y esa reducción, también pensamos que no podemos de repente trasladar todo el volumen de movilidad de la aviación a otro tipo de transportes. Tenemos que pensar también como la reducción en general de la demanda energética. Entonces eso también nos obliga a pensar que no van a llegar el mismo número de turistas aunque se muevan, trasladen de una forma diferente. Y por eso quería preguntarles cuáles son las visiones alternativas para esos territorios que dependen del turismo, cómo podemos plantearnos esa transición, no solamente plantearnos otras formas de turismo, pero qué tipo de reestructuración económica, que no pues obviamente pesa el turismo, que no es dependiente del transporte aéreo, y especial también, yo creo que es una pregunta que siempre sale en este tipo de debates, cuáles son los retos y propuestas alternativas adicionales para islas y otros territorios remotos, considerando que una gran parte del transporte marítimo actual, como cruceros, tiene consecuencias socioambientales igualmente negativas. Y podría empezar por ti, Ernest, de nuevo, y después escuchar a Giselle y Carlos, y luego intentar tener como unos 20 minutos para preguntas y comentarios. Perfecto, contesto de forma muy breve. Yo diría que lo primero es que no es posible imaginar que todos los territorios tan especializados con la actividad turística en un contexto de transición puedan, bajo otros mercados, mantener los mismos niveles. No da para lo mismo. No es igual discutir esto, además, una posible transición desde Barcelona, de la cual en 2 horas en transporte terrestre tenemos a 5,5 millones de personas, que hacerlo desde las Canarias, por motivos obvios, motivos geográficos, te vas al mar en 2 horas. Entonces, no es posible plantear esto en los mismos términos. Por tanto, habrá que tener claro que debe haber una reducción de la actividad turística, que en este proceso de transición la propia actividad turística que se mantenga debe financiar los procesos de transición y, por tanto, hay que gravar fiscalmente todos los procesos que impliquen cambios en la capacidad de articular economías mucho más complementarias y diversificadas. Y en último lugar, hay que pensar que esto puede suponer en determinados territorios, en términos de decrecimiento y reestructuración de mercados, pero que hay otros territorios que claramente pueden ganar actividad turística. De lo que se trata es de reequilibrar las dinámicas territoriales para poder hacerlas de alguna manera mucho más sostenibles y al mismo tiempo más resilientes ante la situación de policrisis que estamos viviendo, la cual sostener esta lógica de especialización turística no es más que un suicidio. Es decir, seguir pensando en estos términos de sobreespecialización significa ser muchísimo más vulnerable a las siguientes crisis. Y como hemos visto, el turismo es algo que puede caer. Es decir, no era algo que decíamos investigadores críticos
durante años y nadie nos escuchaba. Esto ya lo hemos visto. Primero en algunos destinos de manera puntual. Ahora ha sido en términos globales. Por tanto, lo que urge es pensar un replanteamiento que permita reequilibrar y reorganizar no tanto la actividad en sí misma, sino el conjunto de la economía de determinados territorios. Y en algunos casos tocará de crecer y en otros a lo mejor crecer, pero bajo esta lógica de reequilibrio en las actividades productivas. Gracias. Giselle, ¿quieres también mencionar el reto especial de una isla ante esta multitud de crisis? Sí, es difícil porque ¿cómo llegas aquí a República Dominicana de otro continente si no es en un avión o en un crucero como es lo típico? Pero también dentro de lo que hablaba Ernest, planteaba lo que es turismo de proximidad y en el contexto del Caribe es mucho más, quedaría mucho más cerca enfocarnos a nivel regional que enfocarnos a otros continentes, ¿no? Es una pregunta difícil de cómo lo replantearíamos, pero es como tratar de pensar fuera de las lógicas. Decíamos, bueno, antes de la pandemia decíamos que la actividad no iba a poder tener una pausa y vimos que sí que pudo y que de una manera u otra se está recuperando. Por lo menos aquí en el país tiene mayores cifras que con anterioridad. Y si se están haciendo todos esos esfuerzos para atraer turistas y está haciendo toda esta promoción y este desarrollo de infraestructura, entonces, ¿por qué no pensar desde la perspectiva local? ¿Por qué no hacerlo con el turismo interno? ¿Por qué no desarrollar otro tipo de tipologías de turismo y diversificarlos en el país que sí puedan generar un menor impacto ambiental y que pueda generar un mayor beneficio directo en las comunidades y por lo tanto el desarrollo de las mismas y que no se den estas dinámicas de exclusión y deterioro del medio ambiente que estamos viviendo en la actualidad? Bueno, la verdad es que yo, como dice Ernest, creo que hay que salir un poco del axioma de cómo hacemos para mantener todo ese sector turístico, pero sin aviones, porque eso es un callejón sin salida y no va a haber manera de que, por ejemplo, las Canarias puedan seguir como hasta ahora indefinidamente en las próximas décadas. Creo que también es necesario que el transporte aéreo que se ha privilegiado desde los gobiernos, eximiéndoles de pagar impuestos al queroseno, eximiéndoles de pagar IVA, ¿no? Todos los trayectos internacionales en Europa desde España están exentos de IVA cuando los domésticos pagan el 10% de IVA. Cuando no es la propia comunidad autónoma la que a veces da una subvención por billete. O sea, se ha apostado de forma muy clara y contundente por el transporte aéreo y ahora nos vamos a encontrar en situaciones de contracción económica. Si entendemos que nuestra trayectoria planetaria no va a poder sostener un crecimiento económico mucho más tiempo, entonces archipiélagos que han apostado por el turismo tan fuerte como, que aparte son bastante lejanos de los centros de emisión de turistas, como vuelvo a las Canarias, pero también puede haber muchísimos otros, pues están en una posición, desde mi punto de vista, muy complicada. Porque así como otros lugares pueden ser accesibles por tren, que es la gran alternativa, hay otros que simplemente pues, no tienen esa posibilidad, ¿no? Me gustaría también mencionar la red europea de ferrocarril, pues que si miramos al mundo es una red de calidad, densa, con trenes internacionales y demás, pero comparado con la red de transporte aéreo que hay, es que no llega, o sea, por poner un ejemplo, tú puedes comprar un billete desde cualquier aeropuerto del mundo a cualquier aeropuerto del mundo en cualquier agencia de viajes.
y te dan un único billete con un único precio, con todas las escalas bien marcadas, con un localizador que a veces no tienes ni que imprimir en papel. Si queremos ir desde España al sur de Italia en tren, cosa que yo he hecho, primero que sale muchísimo más caro, segundo que hay que hacer una hoja Excel para unir los trayectos, ¿no? Con luego, pues aquí vas un tren nocturno, aquí cambias no sé qué, bueno, es un lío tremendo que solamente hacemos gente muy rara como yo. El pasaje de Interrail, que, bueno, sigue ahí, ¿no? Que creo que ha perdido un poco de fama, ¿no? Pues sigue siendo algo interesante, yo siempre lo recomiendo. Además, pues no es tan caro como, no solamente para jóvenes, como mucha gente cree. Y bueno, con un billete podemos ir uniendo grandes capitales europeas en un tiempo razonable, que nunca va obviamente a llegar al del transporte aéreo, pero bueno, tiene obviamente otras ventajas, ¿no? Y creo que también el cambio de velocidad de esa pretensión de querer ver un país en pocos días, cogiendo unos 5 días seguidos de vacaciones, irnos a 3.000 kilómetros de distancia, de una forma asequible. Yo creo que, aunque sea posible en nuestro presupuesto o por nuestras posibilidades, porque tenemos un aeropuerto cerca con Ryanair o lo que sea, creo que debemos renunciar a ese tipo de viaje tan banal y que tampoco aporta al alma, si queremos verlo así. Creo que es ese tipo de turismo tan barato, tan superficial, deberíamos renunciar desde la población y también desde las políticas públicas. Gracias, Carlos. Bueno, entramos ahora a la ronda de preguntas. Neos ha colectado las preguntas, le pido que las lea. Sí, bueno, antes que nada, le agradezco a Carlos el inciso último de alternativas, porque era una pregunta que teníamos como en el tintero, si la podíamos hacer, ¿no? Y por lo menos la esbozamos un poquito. Y sí, las experiencias de intentar llegar por tierra son siempre complicadas. Ya en continente, o sea, intentar en islas es, incluso con ferries, que tampoco es un transporte. Imposible a veces ir a las Azores, por ejemplo, perdona que te interrumpa, es simplemente imposible, no se puede llegar de otra manera. Sí, incluso intentar aprovechar viajes de cargueros para no generar viajes de más. O sea, en el sistema organizativo de comercial es imposible. Pero bueno, vale. Vamos con las preguntas del chat. Algunas ya hay algunas respuestas. También agradecer a los asistentes que han ido compartiendo recursos. Invito a la gente que no lo haya hecho a abrir el chat y guardarse los links a esos informes, artículos, etcétera, porque quizás les sean de interés en otro momento. A ver, paso a leer. Y si mientras leo y nos ocupamos de estas, alguien quiere ir levantando la mano para intervenir después, pues también es bienvenido ahí. Vale, primera pregunta que tenemos. ¿Cuáles podrían ser las soluciones para menores daños si la gente que viene? If people are coming as tourists. Si seguimos como teniendo turistas a nuestros países. Por ejemplo, que se quedaran más tiempo, que viniera más gente, etc. Esto ya lo hemos ido contestando. No sé si alguien quisiera añadir alguna cosa. ¿O saltamos? Bueno, siento como el modelo de aquí es del turismo de resorts, donde las personas se quedan en los hoteles incluidos. Entonces sería tratar de diversificar un poco la oferta, donde las personas se puedan incentivar un poco más
la cultura, ¿no? Conocer, interactuar más con las personas en un ambiente más rural, no apostar solamente a los hoteles todo incluido. Y bueno, ya eso tendría que venir desde la administración, ¿no? Poder generalizar estas ofertas y que el turista pueda tener acceso a ellas. Solo agregar eso. Yo querría añadir que si tenemos en cuenta la necesaria reducción de los vuelos, hay una discusión que aparece siempre en cualquier debate en el que participamos. Dicen, bueno, pero esto no será una forma de elitizar la actividad turística y volver de nuevo a que solamente los ricos puedan viajar, hacer turismo y tal, y los pobres, bueno, pues ahora nos estáis entreteniendo con los parques y el turismo social. Bueno, bien. Primero habría que revalorar y darle calidad a toda la oferta que construimos en la proximidad, y después no significa necesariamente renunciar para siempre y que el único mecanismo de selección sea el mercado, la capacidad adquisitiva, sino pensar, bueno, quién accede y para qué a los vuelos internacionales y cuándo. Es decir, para hacer qué tipo de cosas. Es decir, el único mecanismo de selección que tenemos es el poder adquisitivo y cada vez vamos viendo que van incrementando los precios y se juega con esto. Es la única forma que podríamos desde el sector público regular esta actividad. No hay mecanismos que pudiéramos tener de control que nos permitieran hacer una selección de los vuelos a partir de decir, bueno, cuántas veces has volado, cuántas millas has hecho, cómo entras en un determinado sorteo. Es decir, que no sea el mercado y el precio el único mecanismo de selección de quién puede. ¿Esto qué significa? Una capacidad de intervención pública muy fuerte. Aquí el problema no lo tenemos de falta de ideas, lo tenemos de falta de poder político, pero es un problema de capacidad para reorganizar las cosas de otro modo. Pero sí podríamos mantener prácticas de viaje internacional a través de intercambios laborales, a través de turismo, pero bajo las formas de, por una parte, ampliando el periodo y por otra parte, incrementando los mecanismos de selección por vía de discriminación positiva en función de determinados criterios socialmente aceptados y por sorteo, por suerte. Sí, yo creo que capacidad de regular la actividad turística la tenemos. La dificultad es cómo hacemos esto real y efectivo. Sí, yo creo que no hay que tener miedo de hablar de racionamiento de emisiones de carbono como planteamiento general para una transición justa a todo lo que tenemos por delante, y obviamente los vuelos internacionales pues habría que racionalizarlos o racionarlos, empezando por no permitir que haya vuelos con 2 personas en jets privados. O sea, eso no tiene ningún sentido que se permita eso. Y seguramente hay personas que no han podido hacer un viaje internacional en su vida, pero es que igual tampoco podemos pretender que las masas viajen una vez al año en avión, porque es que si hacemos números, pues no salen los números. Entonces quizás debería ser algo muy especial y con una buena razón, ¿no? Y hay vuelos esenciales por buenas razones, y irse de vacaciones a emborracharse un fin de semana no es una buena razón. Y tener el dinero para pagar ese billete no es suficiente. Y dicho todo esto, y también diciendo que estoy de acuerdo con que el poder adquisitivo no debe ser la única elemento para digamos, hacer que se vuele menos, también debe serlo. Y empezando por dejar de privilegiar fiscalmente el sector aéreo. Un sector aéreo que tiene un impacto climático tremendo. Sabemos que las emisiones en atmósfera son hasta 3 veces más dañinas que las de superficie. Es un gran contribuyente al cambio climático todo el sector aéreo, y en lugar de penalizarlo fiscalmente, lo estamos privilegiando, lo estamos priorizando. Entonces, yo creo que antes de llegar al punto de racionar vuelos, por ejemplo, que desde mi punto de vista sería una aspiración razonable, deberíamos empezar por tratarlo como un sector más, que ya aún estamos muy lejos de eso, lamentablemente. Gracias. Puedo ahora también combinar 2 preguntas porque
Carla había preguntado si había estudios sobre cuánto dinero está realmente quedando en la región que reciben las personas en las comunidades comparativamente a las empresas turísticas. Y eso también está relacionado con otra pregunta que es complementaria, que si hay estadísticas sobre distribución de la riqueza en turismo, como por ejemplo cuánto dinero va para billonarios y que tienen hoteles, empresas de cruceros, aerolíneas, por ejemplo. Eso sería una pregunta. Y puedo también ya poner una segunda pregunta para hacerlo más rápido. La otra está relacionada que al intentar atraer más viajeros ricos, si eso no empeora la dificultad de que viajar, los viajes hechos por las personas ricas significa, representa un daño proveniente del turismo muchísimo más grande para el clima. Y les dejo ahora con estas dos y todavía tenemos dos más, pero les pido ahora para contestar a estas. Sí, si les parece contesto esta última. Yo creo que podemos compartir después, pero hay bastantes estudios que nos muestran, por un lado, que el turista de alto poder adquisitivo genera mucho más gasto de recursos y que además genera un nivel de contaminación mucho más alto y además tampoco permite una redistribución más efectiva. Y tenemos estudios, por ejemplo, en términos de consumo de agua, que son muy habituales en distintos contextos, o por mencionar lo que también decía Carlos hace un momento, el impacto que tienen los jets privados en comparación con la que pueden tener otras formas de movilidad. Es decir, efectivamente esta apuesta por el turismo de mayor poder adquisitivo tiene unos impactos ecológicos que no deberíamos permitirnos. Creo que la otra pregunta es más bien solamente sobre la cuestión de la distribución de la riqueza generada por el turismo. Si hay estudios, si hay estadísticas, también pueden compartir en el chat si prefieren, como lo ven mejor. Sí, de hecho los hay. Ahora busco y os lo comparto por el chat. Gracias. Sí, yo he compartido también algún enlace. Obviamente no queda tanto dinero como pretenden cuando nos intentan vender un aeropuerto, ¿no? Eso creo que aquí podemos estar todos de acuerdo. Y bueno, también desde la Organización Mundial del Turismo, que es una agencia vinculada a las Naciones Unidas, pero un tanto sui generis, porque viene de ser una entidad privada, que básicamente era un lobby de la gran industria turística y se ha absorbido dentro del sistema de Naciones Unidas. Tiene un sesgo muy claro en el que mediante cuentas, informes, por ejemplo, las cuentas satélite, que llaman para intentar reforzar la narrativa de que el turismo es un gran generador de riqueza, etcétera, etcétera, pues realmente no se sostienen en el sentido de que inflan muchísimo todo el sector turístico. Siempre es una burrada de proporción del sector turístico nacional. Se incluyen todos los taxis, todos los restaurantes, todos los hoteles. Entonces todo eso es turismo y por lo tanto el turismo siempre es una parte como muy grande que parece que sin turismo pues no podemos vivir, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que empezar a ser críticos con ese tipo de narrativas, cuestionar esos informes y darnos cuenta de que si miramos al mundo las zonas más turísticas no son las más ricas y eso debería bastar para empezar a pensar de otra manera. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Alexander Araya, que creo que es para Giselle. Nos preguntaba estrategias de protesta en República Dominicana contra el aeropuerto o casos pasados, o si por el contrario tienen pocas protestas.
No, no hay protestas. Sí que, este no lo mencioné, pero se quiso construir otro aeropuerto en Punta Cana, en Bávaro, y más que la protesta por parte de las personas que vivían allí, se consolidó como quizás una competencia entre dos grupos empresariales, quienes eran los dueños del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y estos quienes iban a construir este nuevo aeropuerto. Entonces, el primer grupo fue a los medios sobre los permisos ambientales, de que no estaba hecho, que no se justificaba un segundo aeropuerto en la zona, que iba a ser peligroso porque apenas estaban a 2 minutos de distancias de vuelo de los aviones, y hasta ahora esa construcción se ha suspendido y no se ha llevado a cabo. Pero más que otras protestas no han habido con el desarrollo de todos esos aeropuertos. Vale, pues muchas gracias. Creo que con esto están todas las preguntas. Daniela, ¿o queda una? No, solamente quería añadir también desde Stay Grounded, porque se ha hablado de cuestión de cómo ponerle tajas a los aviones, pues algún tipo de impuesto que se pueda hacer. Y obviamente que esas son propuestas que discutimos desde Stay Grounded, no solamente sobre el queroseno, pero también de lo que hablaba, sugería Ernest, sobre un posible impuesto sobre los viajeros frecuentes. Eso es algo que vamos pues discutiendo. Ya tuvimos también webinars para maturar un poquito la idea, y esperamos que en el futuro se pueda pues hacer más visible esa discusión, pero reconocemos que es una idea, una propuesta de muy difícil implementación, pero que seguiremos explorando. Y eso. Gracias, Inés. De nuevo. Sí, no, gracias. Entonces vamos a cerrar con una última pregunta, pero yo también aprovecho para hacer un pequeño inciso, pero sería ya para otro día, igual, otro tema que podríamos pensar también. Cuando hablaban de la violencia estructural y la justicia social en el turismo, ahora también estábamos hablando de qué modelos de turismo, qué pensamos que es turismo, porque por ejemplo no los viajes de 5 días, pero también salir del entorno habitual. Por ejemplo, si vamos medio año, un año a otro lugar a aprender o a mejorar nuestro oficio. Entonces, pensar también en este tipo de cosas. Y entonces, tema de violencia estructural y justicia social, contraponerlos a las dimensiones del viaje como intercambio cultural y como crecimiento personal. Esto quizás lo podríamos apuntar para otro día, o si alguien quiere reflexionar más tarde. Y ya para terminar, cerraríamos el webinar pidiéndoles a los ponentes si nos pueden decir cómo se imaginarían ellos un escenario ideal para el próximo turismo. No sé si quiere empezar alguien que ya tenga una idea, o si no, desde el que estabas hablando ahora, como quiera. Un escenario ideal para el próximo, una utopía, ¿no? Bueno, lo ideal sería algo que ya comentaba Ernest, la redistribución de estos destinos, ¿verdad? Que se pueda generar mayor beneficio en nuestros lugares, que se reduzca sobre todo el nivel de viajes que se está proyectando ahora en el país, y sobre todo que se pueda generar mayores beneficios en los destinos donde se lleva a cabo, pensándolo desde el modelo que nosotros tenemos aquí en el país, que haya una mayor redistribución de esos beneficios económicos, y que bueno, se pueda generar, porque usualmente siempre solemos poner los impactos económicos como los positivos, pero que también haya menor impacto en el medio ambiente, una mayor conciencia ecológica por parte de nosotros los consumidores.
Muchas gracias. No sé si quieren continuar, Ernest, Carlos. Bien, pues mira, puestos a imaginar, yo me imaginaría y desearía que tuviéramos la capacidad de disputar el debate público sobre cómo organizamos el turismo y que las propuestas postcapitalistas pudieran estar a la par, sostenidas a partir de un montón de experiencias en el debate sobre cómo organizamos políticas públicas y que defendemos desde los movimientos sociales en el ámbito del turismo. Yo creo que tal vez nos falta un poquito, pero creo que es el escenario al cual deberíamos aspirar a avanzar. Sostener una disputa que nos permita, de alguna manera, avanzar en un cambio de dirección. Y aprovecho que es mi última palabra para agradeceros la invitación de nuevo y el debate. Y espero que a partir de aquí tengamos muchas más posibilidades de colaboración. Bueno, yo creo que con esta pregunta pasa como con muchas otras, ¿no? Que hoy en día es tan difícil imaginar una utopía, ¿no? Cuando estamos entrando en una fase, ¿no? de descomposición de tantas cosas y las consecuencias ecológicas que han sido ignoradas durante tanto tiempo, estamos empezando a sufrirlas ya en el presente. Pues es complicado, ¿no? Muy complicado. Pero bueno, para mí, si pudiéramos aspirar a una forma de entender el viaje que no fuera simplemente un producto, ¿no? Que lo viviéramos como una experiencia transformadora de aprendizaje y de encuentro entre culturas donde todas las partes saliesen beneficiadas. Si pudiéramos por lo menos aspirar a esto, que luego nos quedaremos por el camino, pero salirnos un poco de esa inercia de viajar por viajar, que entiendo yo que es como se hace en la mayoría de los viajes, ¿no? Igual que se compra un coche por comprar un coche o esos patrones de consumo que nos definen socialmente, identitariamente en esta cultura capitalista que habitamos, pues yo creo que estaría muy bien. Muchas gracias a los tres y nada, yo nada más me despido también mi última palabra y le paso a Daniela. Muchas gracias a los ponentes, a todos los asistentes, al equipo que hemos tenido de técnico, la traducción y la transcripción. Y le dejo la última palabra a Daniela. Pues gracias. Creo que la última palabra, perdón, porque hubo un comentario, un intento de comentar al final de Gabriela, que también pues es de México y es parte del grupo de trabajo, y quería solamente añadir una perspectiva muy interesante sobre turismo y militarización en México. Muchas gracias, Daniela. Quiero reconocer el esfuerzo de la red Stay Grounded para la realización de este primer conversatorio de su grupo de trabajo de turismo y aviación, en el que participo teniendo como primer idioma el español con traducción al inglés. La presentación y moderación de Neus, de la compañera Daniela, cuyo primer idioma es el portugués. Gracias por su esfuerzo, a los ponentes por sus excelentes exposiciones e importantes reflexiones. A todos, muchas gracias. Mi comentario desde México en esta oportunidad es para dejar sobre la mesa y a los ponentes y asistentes nuestra preocupación por la destrucción de la naturaleza, las afectaciones y contaminación al medio ambiente, el despojo a los pueblos originarios de su cultura, territorio y recursos naturales vitales como el agua, por la imposición de megaproyectos de muerte capitalistas como los aeropuertos, así como el tema de la militarización de la aviación y del turismo en México, ya que el actual gobierno federal ha decretado que la construcción, administración y beneficio económico de los aeropuertos, puertos marítimos y ferrocarriles esté a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, de los militares del Ejército Mexicano. El hecho de que varios de los aeropuertos cuentan con ciudades militares contiguas, como el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles junto a la base militar de Santa Lucía en el Estado de México y el nuevo aeropuerto de Tulum en el Estado de Quintana Roo, entre otros. El gobierno actual también ha creado empresas para favorecer a los militares con la administración y beneficio económico de hoteles,
construidos cerca de los aeropuertos, como por ejemplo el Hotel Santa Lucía y el Hotel Holiday Inn del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al nororiente del Estado de México. El Hotel del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana en la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, el Hotel Centenario del Ejército Mexicano, ubicado en el Campo Militar 1A Naucalpan, Estado de México, y otros en el trayecto del Tren Maya, como el Hotel Palenque, donde inicia el Tren Maya, o el Hotel de Lujo del Complejo Nuevo Uxmal. Asimismo, la administración y beneficio económico de consorcios turísticos como el del archipiélago Islas Marías, cerca de las costas del estado de Nayarit, que por muchos años fue una cárcel de alta seguridad y del que actualmente es dueña en un 99% la Marina Armada de México. La creación de una línea aérea del Ejército Mexicano y la ley presentada por el presidente López Obrador y aprobada en estos días por la Cámara de Diputados, mediante la cual se otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional el control del espacio aéreo mexicano. Y por razones de tiempo, solo enunciar dos temas más que pudieran más adelante analizarse, como el impacto negativo y consecuencias para la población de programas del Gobierno de México para un supuesto desarrollo económico, como los mal llamados pueblos mágicos, en detrimento del patrimonio y la calidad de vida de los pueblos originarios. El riesgo de las declaraciones gubernamentales de áreas naturales protegidas para el despojo de tierras y la construcción de aeropuertos y parques urbanos turísticos y recreativos mal llamados ecológicos, y los violentos impactos ambientales, sociales y culturales de la construcción de parques, entre ellos industriales, dentro de los planes turísticos, como ocurre con el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, y a lo mejor pues ya una sugerencia para un próximo tema, para próximas charlas de la creciente militarización en espacios turísticos. Pues de mi parte, muchas gracias. En nombre del grupo de trabajo, pues seguiremos explorando esos conceptos, discutiéndolos, y espero que tengamos más gente siempre que esté dispuesta a ser parte de esta conversación. Y si quieren también informarse más sobre Stay Grounded, de colaborar como pues, individuos, organizaciones, son muy bienvenidos. Y eso, me despido. Que tengan buena noche, buenos días, buenas tardes, de donde esté. Y hablamos, espero muy pronto, seguimos colaborando. Adiós.